Hola, buenas tardes, ¿cómo les va, chicos? Buenas tardes. ¿Todo bien? Vamos a esperar dos o Hola, tres ¿cómo minutos. Buenas están? tardes. Hola, Silvina. Vamos a ¿Cómo esperar andas? ¿Cómo andas, Claudia? Muy bien. Vamos a esperar 2 o 3 minutitos y mientras tanto, si tienen alguna duda, alguna consulta de lo que han leído o de lo que debían leer para hoy. ¿Ninguna? Bueno, espero que hayan leído. Bien, yo supongo que ya estamos todos. Hoy vamos a trabajar sobre la base de que ustedes leyeron el material que yo les había propuesto para leer. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un breve repaso o pasaje sobre algunos conceptos más importantes de la dualidad y de la parte de sensibilidad, de la interpretación de los intervalos, que es lo que vamos a usar, y luego vamos a ver una aplicación, ¿sí? Un ejercicio para aplicar estos conceptos. Y hoy, obviamente, yo ya les había avisado, al menos en la clase teórica no va a haber cuestionario, solamente vamos a hacer esto, ¿sí? Yo les voy a poner unas transparencias y voy a ir explicando algunos, como ya les dije, conceptos importantes sobre los temas que ustedes debían leer para hoy. Después les voy a publicar las transparencias, videos, yo lo voy a grabar, pero de todos modos creo que está mejor el que ya está, porque está grabado una clase, está grabado el video exclusivamente para que lo vean y esté todo lo que necesitan saber o casi todo. Y eso lo tienen que complementar con la lectura del libro. Por favor, chicos, yo les sugiero que no pierdan de vista todo lo que está en el libro, que lo lea, porque después empiezan las sorpresas cuando tienen que hacer el parcial. Entonces, les sugiero que utilicen la bibliografía también. Profe, ¿fecha del Sí. parcial ya tenemos? ¿O están...? Sí, está publicada en donde están agendados los parciales. Ah, Está publicada la fecha y también está en la modalidad académica. ¿puede ser que vi 8 de agosto? Es el primer sábado luego que se reinician las clases, creo. Ah, Fíjate. entonces sí. Ah, bueno, Es gracias. la que está publicada en autogestión, Ay, me voy a fijar. porque a lo mejor no coincide exactamente con la de la modalidad, porque no me Claro, yo acuerdo vi con la de la qué. modalidad, por eso. Claro, lo que pasa es que cuando fuimos a agendar las fechas ya no nos permitían utilizar algunas, entonces por eso fíjate bien que la que vale, la que está ahí en la autogestión, Ah, en bien. donde dice parciales, esa es la que vale. Ah, 7 De de todos agosto, modos, dicen este los es el chicos. segundo semestre, Bueno. 7 de agosto, sí. 7 de agosto, no sé si es el primer sábado después que se reanudan. No lo tengo aquí presente. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Mientras busco el material. Bueno, entonces vamos a ver hoy vamos a comentar lo que es el análisis de posoptimidad y vamos a pasar por los conceptos más importantes del problema dual y con respecto al análisis de sensibilidad vamos a ver la interpretación de los intervalos de sensibilidad. Queda para ustedes leer en el libro y ver el video en lo que corresponde a la interpretación gráfica del análisis de sensibilidad, o sea, cómo se ve gráficamente,
y tienen que ver para la clase que viene el cálculo de los intervalos, que con eso vamos a trabajar la clase que viene. Entonces Profe, comenzamos. Sí, yo estuve viendo ahí, yo que dejó que había que ver varios videos. sí. Encontré uno solo yo. Sí, los otros videos están en la página, en la pestaña del análisis de sensibilidad, que ya lo habilité. Por eso había puesto mirar el video o leer en el libro. Viste que yo puse Sí, leer en el sí, libro y o eso ver lo el video. hice, pero o sea, como eran varios videos, no encontré los Sí. otros y no sabía. Ya están habilitados Ok, ahora. ok, Ahora ok. ya los tenés inclusive a todos, hasta los que son para la semana que viene, que son del cálculo de los intervalos de sensibilidad. Eso los tienen que ver para la semana que viene, pero ya están habilitados. Ok, Así que podés gracias. ver todo ahora. Bueno. Bien. ¿Algo más, chicos? Bueno, entonces comenzamos con el análisis de post-optimidad y vamos a ver algunos conceptos fundamentales del problema dual y del análisis de sensibilidad, la interpretación de los intervalos de sensibilidad. La semana pasada nosotros estuvimos trabajando con el problema de fabricaciones manuales e hicimos la interpretación económica de los elementos de la tabla simplex. Esta era la última tabla, era la tabla óptima de ese problema. Y estuvimos analizando inclusive las tasas de sustitución y el significado de ZJ y de CJ para las horas de máquina. En ese momento, recuerden que dijimos que CO2 eran las horas no utilizadas, horas de máquina no utilizada o que dejábamos sobrante. Y entonces, cuando hicimos el análisis, al interpretar el CJ menos ZJ, que en este caso es menos 3/12, o sea, menos 0,25, dijimos que por cada hora de máquina que se dejaba como sobrante, es decir, que no se iba a utilizar o que no se utilizaba, la función objetivo va a decrecer en este mismo importe, es decir, en menos 0,25. Ahora, si yo tengo presente el principio o la hipótesis de proporcionalidad y nosotros decimos que por cada hora de máquina que dejamos como sobrante, la función objetivo disminuye en 0,25, entonces podríamos decir que si tenemos una hora máquina adicional a las que ya teníamos, la función objetivo crecería en ese mismo valor. ¿Sí? Entonces, el valor absoluto lo que nos informa es el valor de una hora adicional de horas máquina. Es decir, que nos está diciendo en cuánto se incrementa el valor de Z por cada unidad adicional del valor del lado derecho, en este caso sería B sub 2, en relación al B sub I. Estos valores se llaman precios sombra y los precios sombra son los valores de las variables de un programa lineal que está asociado a este mismo programa lineal y que se llama el problema dual. Una de las cuestiones importantes cuando uno hace la interpretación de lo que son las variables duales es tener en cuenta qué significan matemáticamente. Y matemáticamente lo que podemos decir es que nos da el incremento que se produce en la función z respecto del incremento unitario del valor del lado derecho de la restricción i. Es decir, es el concepto de derivada. Es decir, que nos informa, repito, el incremento que se produce en la función objetivo ante un incremento de una unidad en el valor del lado derecho de la restricción correspondiente. Esto es los valores de las variables duales. Lo importante es la interpretación matemática. Esto lo tienen que saber bien. Luego, para realizar una interpretación económica, es decir, ya en particular, en referencia a un problema en particular, nosotros necesitamos saber, por un lado, qué representa la función objetivo, es decir, si representa un beneficio, si representa un costo, si representa un ingreso, una producción, etc. Y por otro lado, necesitamos saber qué representa la restricción I, a la cual está referido el precio sombra. Teniendo en cuenta esto, más la interpretación en la interpretación matemática, es que nosotros podremos hacer una interpretación en el problema en particular.
Yo les había dejado también una serie de preguntas para que ustedes les sirvieran de guía para leer dualidad. También tienen una guía de estudio de dualidad. Entonces vamos a trabajar ahora con esa guía de preguntas y el problema de fabricaciones manuales. Este era el problema que teníamos, ya lo conocemos, lo hemos formulado, lo hemos resuelto gráficamente, lo hemos hecho la interpretación de la tabla simplex, lo resolvieron con simplex, ¿sí? Y entonces ahora, en base a este problema, vamos a responder o analizar algunas cuestiones de la dualidad. La primera pregunta, para todos aquellos que ya hayan leído dualidad, es ¿cuántas variables tendrá el problema dual de este programa lineal? Va a tener 3. 3 variables, exactamente. ¿Cuántas restricciones tendrá el dual? Va a tener 2. Exactamente, va a tener 2 restricciones. ¿Cómo se relacionan las variables y las restricciones de un programa lineal y su dual, que son las que le permitieron a ustedes decirme cuántas variables y cuántas restricciones tienen? ¿Por qué me dicen que tienen 3 variables? Porque por cada restricción se tiene una variable en el programa dual. O sea, por cada Perfecto, restricción en el programa primal se tiene una variable. Y por cada variable en el programa primal se tiene una restricción en el programa dual. perfecto. O sea, esas son las relaciones a las que me refería. Es decir, ¿cómo se relacionan las variables y las restricciones? En el programa dual vamos a tener una variable por cada restricción del primal y vamos a tener una restricción por cada variable que tenga el primal. Aquí siempre hablamos de variables de decisión, ¿sí? No nos referimos a las holguras. ¿Cuál es el sentido de optimización del objetivo del dual? Los Para este, coeficientes van a ser en base al lado derecho de las restricciones. O sea, esos serían lo que estarían en la función objetivo junto con las bien, nuevas variables. bien. ¿Y el sentido? Maximizar, minimizar, ¿cómo va a No, ser? minimizar. Sería un Minimizar, sí. problema de minimización. Exactamente. O sea, si el primal es de máximo, el dual va a ser de mínimo. ¿Y por qué creen ustedes que los coeficientes de la función objetivo van a ser los valores del lado derecho? Porque es como, como si fuera el límite inferior, como es lo Porque, que... porque fíjate que vos tenés una variable dual por cada restricción. Por lo tanto, los coeficientes van a ser los valores del lado derecho. ¿Sí? ¿Qué coeficientes forman los valores del lado derecho del problema dual? Son los valores que acompañan a las variables en la función objetivo del primal. Muy bien, perfecto. Entonces, teniendo en claro esto, yo puedo plantear el programa lineal de este problema. Y con la aclaración que este problema, observen ustedes que es un problema formulado ¿en qué forma? Mixta, canónica, muy bien. Entonces el dual se llama dual canónico, ¿sí? Y es un caso particular de todo lo que es la dualidad. Entonces la función va a ser a minimizar. Nosotros vamos a tener 3 variables de decisión en el dual, una por cada restricción, y los coeficientes que acompañan a estas variables en la función objetivo son los valores del lado derecho del problema primal. Y las restricciones, tenemos una restricción por cada variable del primal y que se forman con todos los coeficientes de esa variable. Observen ustedes que esta restricción corresponde a los coeficientes de x1 y el valor del lado derecho al coeficiente que acompaña a x1 en la función objetivo. Lo mismo para la segunda restricción. Si ustedes la miran ahora como matriz de coeficientes, van a ver que esta matriz de coeficientes del dual es la traspuesta de la matriz de coeficientes del primal. Y las variables, como se trata de un problema canónico, las variables duales van a ser no negativas. Esto por tratarse de un problema, por tratarse de un primal canónico. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Tengo una pregunta, pero no con respecto al primal de la forma canónica, sino al primal de la forma estándar. ¿De la estándar o de la mixta? No, de Ahora, la estándar. bien. Sí, decime.
No me queda claro por qué no tiene restricciones de signo en la forma estándar cuando si hacemos el dual. ¿Eso Bueno, no podría interferir ahí? no. Ahora cuando veamos la mixta, vas a ver que en realidad la mixta, tanto la forma canónica como la estándar son casos particulares de la dualidad mixta. O sea, el caso general es la de dualidad mixta. Ah, bien. Bueno, gracias. Bien, vuelvo a poner la tabla final de este problema y entonces nos preguntamos, bueno, pero ¿dónde encontramos los valores de las variables duales? Para encontrar los valores de las variables duales tenemos que tener en cuenta esas relaciones que dije que repasamos recién, que cada variable dual se corresponde con una restricción del primal y cada restricción del primal está relacionado con una variable de decisión. Cada restricción del dual, perdón, está relacionado con una variable de decisión del primal. Entonces los valores los vamos a relacionar de esta manera, es decir, yo voy a tener y sub 1 está relacionada con la primera restricción y por lo tanto con la holgura de la primera restricción. Y sub 2 con la holgura de la segunda restricción y y sub 3 con la holgura de la tercera restricción. Y estas variables que serían las holguras del problema dual están relacionadas con las variables principales del primal. Los valores de las variables los vamos a encontrar en la fila de CJ menos ZJ. Yo aquí le marqué solamente los que corresponden a las variables de decisión del dual, porque en realidad son las que nos interesan. Pero estos son los valores de Y sub 4 y Y sub 5. En alguna bibliografía van a encontrar que para ver los valores de Y sub 1, Y sub 2 y Y sub 3, me tengo que fijar en ZJ. Y de Y sub 4 y Y sub 5 en CJ menos ZJ. Nosotros les decimos que se fijen en CJ menos ZJ, pero que los signos los tienen que tener en cuenta de acuerdo al signo que debería tener la variable. En este caso, como se trata de un problema dual simétrico o canónico, dijimos que las variables duales eran no negativas. Por lo tanto, allí encontramos a los valores, pero los tenemos que tomar en valor absoluto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijimos que Y sub 1, Y sub 2 y Y sub 3 iban a ser no negativas. Por lo tanto, estos serían el valor numérico, pero hay que tomarlo en valor absoluto. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, Sí, ¿y profe. el valor de Z? ¿Del Z del dual? Es el mismo que el Z del primal. Exactamente, o sea que aquí tenemos el valor del Z del dual. ¿Por qué? Porque si el primal tiene solución, el dual también tiene solución y el valor objetivo es el mismo. ¿Sí? Recuerden que nosotros estamos repasando algunos conceptos, ¿no? O sea que tienen que sí o sí recurrir, sobre todo a leer en el libro. Bien. Otro de los temas que suele ofrecer algún inconveniente en la comprensión es el teorema débil de holguras complementarias. En el libro está redactado tal como es el teorema. Yo les hago una interpretación un poco más sencilla para que se entienda. El teorema débil de holguras complementarias dice que si una variable, sea esta de decisión o de holgura o excedente, en uno de los problemas es positiva, entonces la variable relacionada del otro problema es nula. Es decir, que, por ejemplo, de acuerdo al problema que nosotros estábamos viendo, nosotros sabíamos que teníamos X1 y X2 eran positivas, ¿verdad? Porque tenía que producir 35 unidades del producto 1 y 63 unidades del producto 2. Quiere decir que las variables relacionadas en el dual van a ser 0. Después teníamos que se usaban todas las horas de mano de obra, que se usaban todas las horas máquinas y que nos quedaban disponibles 95 unidades de materia prima. Es decir, que S3, ¿sí?, es positiva. Entonces yo sé que la relacionada, la dual relacionada, va a ser nula. Entonces el teorema dice, si una variable en uno de los problemas es positiva, no importa si la variable es de decisión o de holgura, la que está relacionada en el problema dual es nula, o en el otro problema es nula. Hay un error muy común
de, a partir de esto, pensar, bueno, entonces si es nula, la otra es positiva. Y eso es falso. ¿Está bien? Eso es falso. Repito. El teorema dice, si una es positiva, la otra es nula. Pero para el otro lado, no es válido. Es decir, si yo veo que es nula, no puedo asegurar que la otra sea positiva. Entonces, si una variable en uno de los problemas es nula, no se puede asegurar que la otra sea positiva. ¿Y por qué no? Porque hay casos especiales, ¿sí? ¿Y cuáles son esos casos? Y fíjense aquí. A ver quién se anima a clasificar la solución de este problema. ¿Qué tipo de solución tengo ahí? Solución factible Básica. básica, degenerada. Perfecto, degenerada. Entonces observen. P sub 5 es nula. ¿Está bien? ¿Cuál es la variable relacionada? Y sub 3, ¿verdad? ¿Y y sub 3 cómo es? Nula. ¿Sí? Fíjense, nula y nula. Por eso yo no puedo decir que si esta es nula, la otra es positiva. Porque si es degenerado el problema, esto no se da. ¿En qué otro caso no se da? A ver quién clasifica otro esta solución. ¿Y esa también sería igual que la anterior, profe? Pero No, es no degenerada. es no degenerada. ¿Y qué más puedo decir? ¿Puedo decirle algo más? Es una solución factible básica, no degenerada, óptima y ¿qué más puedo decir? Observen la fila de CJ menos ZJ. ¿Es única o es múltiple? ¿O tiene múltiples soluciones? Observen que es un problema no degenerado y para una variable que no está en la base, o sea, las básicas son esta y esta. Esta no está en la base. Observen que para esta variable que no está en la base, es decir, tu valor es 0, la variable relacionada, que sería y sub 2, también es 0. ¿Está bien? O sea que yo no puedo decir que si una variable en uno de los problemas es nula, en el otro problema es positivo. ¿Por qué? Porque existen casos particulares como el problema degenerado y el problema de múltiples soluciones en la cual esto no se da. ¿Estamos? Y por eso se llama teorema débil de holguras complementarias. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Esos serían los conceptos más importantes o los que hay que tener bien presente cuando hacemos dualidad, ¿no? O sea, cómo formular el dual, que ya vamos a ver, ahora vamos a ver algo de análisis de sensibilidad, pero después en los ejemplos que tengo preparado vamos a ver un dual mixto y ahí vamos a aclarar otros conceptos más, ¿sí? Análisis de sensibilidad. ¿Cuál es la necesidad del análisis de sensibilidad? Y bueno, es necesario porque nosotros trabajamos con un modelo determinista y además es estático, es decir, nosotros cuando resolvemos un programa lineal obtenemos una foto, podríamos decir, o sea, la solución que obtenemos es óptima siempre y cuando no haya ningún parámetro que cambie. ¿Cuál es el objetivo de hacer un análisis de sensibilidad? Y bueno, responder a preguntas del tipo ¿qué pasa si? Porque ustedes se darán cuenta que parámetros deterministas en la realidad no siempre se da. En general tienen variabilidad. Entonces el análisis de sensibilidad nos va a permitir responder preguntas del tipo ¿qué pasa si? ¿Cómo se hace el análisis de sensibilidad? Lo que se hace es, para cada uno de los parámetros del modelo, pero en realidad para los parámetros de la función objetivo y los parámetros de los valores del lado derecho, no para las tasas de sustitución. Para estos parámetros se determinan intervalos de variación.
cada intervalo de variación se determina suponiendo que los otros permanecen constantes. Es decir, determinan intervalo de variación para los coeficientes de la función objetivo y los valores del lado derecho. De las tasas de sustitución o tasas tecnológicas, que son los coeficientes A sub i j, no se realiza el análisis de sensibilidad o no lo realizamos. ¿Por qué? Porque son tasas tecnológicas. Por lo tanto, si alguna de ellas varió, eso implica una variación en la tecnología, por ejemplo, en la tecnología de producción. Y por lo tanto, cambia completamente el modelo. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo estoy hablando de una máquina y digo que produce tantas unidades por hora y eso cambia, si me produce, por ejemplo, 100 unidades por hora del producto 1 y eso cambia y ahora en vez de 100 produce 150, quiere decir que cambió la máquina, que cambió la tecnología que estoy usando. Si yo estuviera hablando en otro caso, por ejemplo, que produzco mesa y digo que la mesa es de caño y vidrio y que necesitaba tantos kilogramos de caño y ahora necesito menos, quiere decir que el modelo cambió, ¿sí? O si necesito menos vidrio, quiere decir que el modelo cambió. Por lo tanto, hay que resolver nuevamente el problema. Cuando realizamos el análisis de los coeficientes de la función objetivo, tenemos que tener en cuenta que si ese coeficiente corresponde a una variable no básica o corresponde a una variable básica. Lo mismo cuando realizamos el análisis de los valores del lado derecho, tenemos que tener presente si la restricción es no limitante o es limitante. Ahora yo les pregunto, ¿qué significa que una variable sea no básica? ¿Qué valor tiene? Si no está en la base, ¿cuánto vale? 0. Cero. Bien. ¿Y una restricción no limitante? ¿Cuánto vale la holgura de una restricción no limitante? ¿Distinta de 0? Exactamente, mayor a 0. ¿Sí? Recuerden que tiene que cumplir con la restricción de no negatividad. O sea que el valor de la variable es positivo. Bien. Por ahí no responde. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la interpretación de los intervalos y cómo los usamos. La clase que viene vamos a aprender, la semana que viene, cómo calculamos, cómo hacemos el cálculo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de variación de coeficiente de la función objetivo, lo primero que nos tenemos que preguntar, a ver, cuando uno calcula los intervalos de sensibilidad, esos intervalos, ¿qué me permiten decir? En general me permiten decir que si el parámetro, la variación del parámetro está dentro del intervalo, yo puedo actualizar la solución actual porque sé exactamente cómo la afecta. En cambio, si la variación del coeficiente está fuera del intervalo, tengo que resolver nuevamente el problema porque no sé cómo se afecta. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a usar, supongamos que ya tenemos calculado los intervalos y nos dicen que se modifica un coeficiente de la función, de alguna variable de la función objetivo. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si está dentro del intervalo o no. Si esa variación hace que esté fuera del intervalo que se calculó, o sea, que se incremente más de lo admitido o disminuya en más de lo permitido, entonces lo que vamos a tener que hacer es resolver nuevamente el problema. ¿Por qué? Porque cambia la base. Entonces, si la variación del coeficiente está dentro, nos preguntamos, ¿está dentro del intervalo? Si no está dentro del intervalo, tenemos que resolver nuevamente el problema. ¿Por qué? Porque cambia la base. Si el coeficiente varió, pero está dentro del intervalo, o sea, sí, esa variación está dentro del intervalo, entonces ahora nosotros tenemos que preguntarnos, ¿se trata de una variable no básica? O sea, que no está en la base. Si la variable es no básica, no pasa nada. No se modifica absolutamente nada. Es el único caso en el cual no se modifica absolutamente nada. ¿Sí? Se modifica un coeficiente de una variable de la función objetivo, un coeficiente de la función objetivo de una variable y está dentro del intervalo no básica, no pasa nada.
Si la variable, si el coeficiente pertenece a una variable básica, ¿sí? O sea, si la variable está en la base y varió su coeficiente, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a modificar el valor de z. No va a cambiar la base, no se van a modificar los valores de las variables en la solución, pero sí se va a modificar el valor de z. Por ejemplo, supongamos que del producto 2, la contribución era de 7 pesos y resulta que ahora se echó a perder una cierta cantidad de materia prima y tuve que salir a comprar materia prima a otro proveedor y ese proveedor me cobró 1 peso más, por lo tanto mi contribución a las utilidades ya no es de 7, sino que es de 6. ¿Está bien? O sea, disminuyó en 1 peso. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo voy a seguir produciendo lo mismo, porque estaba produciendo del producto 2 63 unidades. ¿Está bien? Voy a seguir produciendo 63 unidades. Pero como la contribución a las utilidades pasó de 7 a 6, o sea, disminuyó en 1 peso, quiere decir que voy a ganar menos. ¿Cuánto voy a ganar menos? Es decir, ¿de cuánto va a ser el incremento de Z? Va a ser igual al incremento que se produjo en el coeficiente, en este caso disminuyó en 1, o sea, es un incremento negativo, por las unidades que yo estoy produciendo, o sea, por el valor de las variables. O sea que voy a ganar 63 pesos menos. ¿Se entendió? Profe, Sí. una consulta. ¿A qué se refiere con el intervalo? ¿Cuál sería el intervalo? Nosotros no los vamos a calcular hoy, los vamos a ver en los informes de sensibilidad. O sea, cuando haces el análisis de sensibilidad, por eso yo les había pedido que leyeran esa parte, cuando haces el análisis de sensibilidad, para cada parámetro se determina un intervalo de variación. ¿Está bien? De manera tal que si las variaciones que se producen en los coeficientes están dentro de ese intervalo, vos sabés qué es lo que va a pasar. Y si está fuera del intervalo, tenés que resolver nuevamente el problema. Hoy no vamos a ver cómo se calculan los intervalos, sino cuáles son los efectos de las variaciones. Y vamos a contestar preguntas con los informes que nos dan los software. Todos los software te dan el análisis de sensibilidad ya realizado. ¿Sí? Sí, profe. ¿Lo vamos a hacer con Solver? Con Lindo y con Solver. Perfecto, Cualquiera de los gracias. dos. Con cualquiera de los dos. O sea que ahora nos tenemos que, supongamos que ya están calculados los intervalos. Nosotros tenemos que saber qué pasa si se modifican los coeficientes. Ya sea, se modifican los parámetros, ya sean los coeficientes de la función objetivo, como en este caso, o los valores del lado derecho. ¿Está? Entonces, repasando, variación de coeficiente de la función objetivo. Si esta variación está dentro del intervalo, es lo primero que nos tenemos que interrogar. Si no está dentro del intervalo, no importa a qué variable acompañe ese coeficiente, tenemos que resolver nuevamente el problema. Ahora, si esa variación está dentro del intervalo, nos tenemos que preguntar si acompaña a una variable que es no básica o a una variable que es básica. Si este coeficiente acompaña a una variable no básica, entonces no pasa nada, no se modifica nada. Pero si acompaña a una variable básica, entonces no va a cambiar la base, no va a cambiar la solución, o sea, los valores de las variables, pero se va a modificar el valor de z. ¿Cómo se va a modificar el valor de z? Va a ser igual el incremento, y cuando ponemos incremento puede ser un incremento positivo o negativo, va a ser igual al incremento que se produjo en el parámetro por el valor de la variable. Vayamos ahora a los valores del lado derecho. Variación de valores del lado derecho. De nuevo, varía un valor del lado derecho, lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos es si está dentro del intervalo esa variación o no está dentro del intervalo. Si no está dentro del intervalo, de nuevo, hay que resolver nuevamente. ¿Por qué? Porque cambia la base. Entonces, una variación del lado derecho sería porque varía una materia prima. Claro, por ejemplo, se enfermó un operario y en lugar de 980 horas, tengo 900 horas. Okay. ¿Está bien? O se rompió una partida de materia prima y tengo menos materia prima. O este mes tengo más materia prima. O se me rompió una máquina, ¿sí? O sea, son variaciones de los
de las limitaciones del lado derecho. Ok. Depende de qué restricción estés hablando, ¿sí? Sí, sí. Bien, si esa variación, volvemos a preguntar, ¿está dentro del intervalo? Y si está dentro del intervalo, entonces ahora nos tenemos que fijar si se trata de una restricción no limitante. ¿Qué quiere decir que sea no limitante? Pregunto. No es retórica la pregunta, estoy preguntando. ¿Qué significa que sea no limitante una restricción? Es que tiene sobrante. Que tiene holgura, Eso, sí. que tiene holgura. ¿Qué va a pasar en estos casos? Solo se va a modificar el valor de la holgura. No se va a modificar el valor de z, no se va a modificar la base, no se van a modificar los valores de las restantes variables que están en la base, ¿sí? Ahora, si la restricción es limitante, es decir, que tiene holgura 0, bueno, el primer caso no limitante sería, en el ejemplo de recién, la materia prima. ¿Se acuerdan que nos sobraban 95 unidades de materia prima? Entonces, por ejemplo, si se echa a perder una cierta cantidad de materia prima, supongamos 30 unidades, ¿qué es lo que va a pasar? Y lo único que va a pasar es que en lugar de que me sobren 95, me van a sobrar 65. ¿Está bien? Lo único que se va a modificar es el valor de la holgura. Pero yo voy a seguir produciendo lo mismo. ¿Mm? O sea que los valores de las otras variables van a ser iguales y el valor de z va a ser el mismo. Ahora, si lo que se modifica es una restricción limitante, y ahí va a tener efectos. ¿Qué efectos tiene? Lo primero que podemos decir es que la base no se va a modificar, porque en el único caso que cambia la base es cuando está fuera del intervalo. O sea, las variables que son básicas van a seguir siendo básicas. ¿Sí? No se modifica la base. ¿Qué es lo que se van a modificar? Y algunos valores de las variables básicas, ¿sí? Y se va a modificar el valor de z. ¿Estamos? O sea, no se modifica la base, se modifican algunos o todos los valores de las variables que están en la base, pero siguen siendo básicas, y por supuesto se va a modificar el valor de z. Y acá entra a jugar el precio sombra. ¿En cuánto se modifica el valor de z? Z va a incrementar en incremento, repito, o disminución que se produce en el lado derecho por el precio sombra que corresponde a esa restricción, o sea, por el valor de la variable dual. ¿Cómo se calculan los nuevos valores de las variables? Los nuevos valores de las variables básicas van a ser igual. Recuerden que el lambda sub i eran los valores de las variables en la solución y lambda sub ij son las tasas de sustitución. Entonces, lambda sub i más el incremento en b sub i por la tasa de sustitución, ¿sí? Para restricciones de menor o igual o de igualdad. En el caso de igualdad necesitamos usar las tasas de sustitución de la variable artificial. Y lambda sub i menos el incremento, y si fuera negativo sería menos menos, ¿no? Menos el incremento por la tasa de sustitución para el caso de que sea mayor o igual. Y acá cabe una aclaración. Si nosotros utilizamos para esta restricción de mayor o igual una variable artificial, podríamos calcularlo de esta manera. O sea, acá poner el signo más y la tasa de sustitución de la variable artificial. ¿Está? Entonces quiere decir que si se modifica un valor del lado derecho de una restricción, está dentro del intervalo y la restricción es limitante, yo puedo actualizar la solución. No necesito resolver nuevamente el problema. Simplemente actualizo el valor de las variables y el valor de z. ¿Se entiende? Niña. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Entonces ahora vamos a trabajar con un par de problemas. Yo, para no usar los problemas que tienen en la guía, en el caso de dualidad mixta, armé uno yo, y en el caso para aplicar el análisis de sensibilidad, utilizo uno del libro, la actividad 5 del libro. Entonces vamos a comenzar con la dualidad mixta. ¿Por qué dualidad mixta? Porque el programa primal está expresado en forma mixta. ¿Lo ven?
Está expresado en forma mixta. ¿Sí? Entonces, si el primal es de máximo, el dual va a ser de mínimo. Voy a tener tantas variables duales como restricciones tengan el primal, o sea que en este caso voy a tener 3 variables duales, y voy a tener tantas restricciones como variables tengan el primal. Los sentidos de las restricciones, ¿sí? Y el signo de las variables duales va a depender de las restricciones, el signo de la variable primal. Y las variables dual, ¿sí? Voy a tener que tener presente el sentido de la restricción. Entonces, empecemos primero. Planteamos la función objetivo, eso no tenemos ningún problema. Vamos a plantear ahora las restricciones. Primera restricción, ¿sí? Lado derecho, 24. Después vemos cuál es el sentido. Segunda restricción, lado derecho, 36. Tercera restricción, lado derecho, 18. Cuarta restricción, lado derecho, 20. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Ahora vamos a ver acá los signos de desigualdad o igualdad que tenemos que poner. La primera restricción está relacionada con X1, ¿la ven? Esta es la restricción, estos son los coeficientes de X1. ¿Estamos de acuerdo? X1 es no negativa. Para toda variable no negativa, la restricción relacionada en el dual es canónica. ¿Está bien? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué sentido tiene una restricción canónica para el problema de mínimo? O sea, sería el contrario de lo que tiene ahora. Mayor o igual sería. Mayor o igual. No te entendí lo que hiciste decir el contrario de lo que tiene ahora, si ahora no tiene ninguno todavía. Ese me refería a mayor igual. Está bien. Mayor o igual, ¿sí? Perfecto. Segunda restricción. Está relacionada con X2, ¿la ven? Y X2 dice menor o igual. Cada variable no positiva se va a relacionar con una restricción en el otro problema que es no canónica. Entonces, con respecto a mínimo, ¿cuál sería una restricción contraria a la canónica? Mayor igual. No. Menor Igual. igual, perdón. Menor o igual. Recuerden Sí. que el mínimo canónico Era tiene de- restricciones de mayor o igual, entonces la contraria sería menor o igual. ¿Sí? ¿Qué pasa con la tercera restricción? Está relacionada con X3, ¿ven? Y X3 dice sin restricción de signo. Sin restricción de signo siempre se relaciona con una igualdad y viceversa. Entonces, si la variable es sin restricción de signo, la restricción relacionada va a ser de igualdad. Y en este caso, fíjense, esta corresponde a X4. ¿Qué sentido tiene esta desigualdad ahora, esta restricción? Ahora sí, mayor igual. ¿Cómo? Ahora sí, mayor igual. Mayor o igual. ¿Por qué? Porque la variable es no negativa, entonces siempre que sea no negativa se relaciona con una restricción canónica. Como es de mínimo, canónica es mayor o igual. Perfecto. ¿Se entiende? ¿Puedes repetir eso, profe? Perdón. ¿Qué cosa querés que repita? La ¿Todo? última. La última. No. La última, porque era La mayor o igual. Porque fíjate que fíjate que esta restricción corresponde a esta variable del primal, a X4. Y Sí. X4 es no negativa. Entonces, toda variable no negativa en el dual se relaciona con una restricción que es canónica. Y canónica para el problema de mínimo es mayor o igual. Por eso era tan importante, insistíamos al principio en las formulaciones canónica, estándar, mixta, ¿sí?
para que cuando uno diga máximo canónico, enseguida sepan que es menor o igual. Mínimo canónico, enseguida sepan que es mayor o igual. ¿Sí? Faltaría poner ahora los signos para X1, X2 y X3. ¿Sí? Entonces, perdón, Y sub 1, dije X y era Y sub 1. Y sub 1. Y sub 1 se relaciona con la primera restricción. ¿Sí? Acá está la relación. Esta restricción, con respecto al objetivo del primal, ¿cómo es? ¿Canónica o no canónica? Canónica. 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 Entonces la variable relacionada, en este caso Y sub 1, va a ser mayor o igual a 0. Y sub 2 se relaciona con esta restricción. Y esta restricción es no canónica con respecto al máximo. Por lo tanto, la variable va a ser no positiva. Y la de igualdad siempre se relaciona con sin restricción de signo. ¿Se entendió? La de igual sería la estándar. Claro. Entonces son 3 reglas, miren. Una variable no negativa siempre se relaciona con una restricción que es canónica y viceversa. O sea, una restricción canónica en uno de los problemas va a generar una variable no negativa en el otro. Una variable no positiva se relaciona con una restricción no canónica y viceversa. O sea, que una restricción no canónica me va a generar una variable no positiva. Una restricción de igualdad se relaciona siempre con una variable sin restricción de signo y viceversa. ¿Se entiende? Son 3 reglas. En el libro aparece una tablita. Personalmente, me parece que es más lógico aprender las reglas, que son 3 reglas, y no una tablita que bueno, después hay que saber reconstruirla y entenderla. ¿Sí? Pero bueno, eso queda en cada uno. ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a pasar entonces a la actividad 5 del libro, página 139. No hace falta que lo busquen en el libro porque yo transcribí aquí en las transparencias. Dice, en la empresa Amarra Sociedad Anónima, Juan es gerente de producción y está tratando de decidir cuántos ganchos para tráiler debe hacer para usar un metal de desperdicio. Tiene 3 tipos de metales y puede hacer cualquiera de 3 tipos de ganchos. En la siguiente tabla se proporcionan los datos necesarios. Entonces aquí están los tipos de gancho que fabrica, lo que necesita de cada metal y las piezas disponibles. La contribución a las utilidades del gancho 1 es de 13, del gancho 2 es de 16 y del gancho 3 es 14. Y además ya tiene un pedido comprometido de 40 ganchos tipo 3. Lo primero que habría que hacer es formular el modelo ya está formulado, es un modelo simple. Primera restricción, disponibilidad de hierro acanalado, segunda, disponibilidad de hierro plano, tercera, hierro redondo, y la última, producción mínima, porque tiene comprometidos ya 40 unidades, es decir, que como mínimo tiene que producir 40 unidades de este tipo de gancho. ¿Sí? Yo lo que quiero mostrarles acá es la salida de los software. Esta es la salida de Lindo. En la UV, en el aula virtual, tienen puesto cómo bajar el Lindo, ¿no? De dónde se baja. Y tienen puesto un manual de Lindo. Un PDF que es cortito y que dice lo básico de cómo usar Lindo. Yo les sugiero, o sea, más allá de que después ustedes usen el que quieran, nosotros al momento de las evaluaciones podemos usar cualquiera de los dos, o sea, Lindo o Solver. Entonces yo les voy a mostrar los dos. En el libro también están explicadas las salidas. ¿Qué es lo que tengo aquí? Este es el valor de la función objetivo. Lindo siempre le pone 1 acá. Acá tengo los valores de las variables, ¿sí? De las variables principales, gancho 1, gancho 2 y gancho 3. Costo reducido es el CJ menos ZJ tomado en valor absoluto. Luego, acá dice fila, slack, surplus, o sea,
holgura o excedente. Aquí dicen los nombres, porque yo le puse los nombres cuando lo cargué, pero si no les va a aparecer 2, 3, así. ¿Sí? Aquí están los valores de las holguras, o sea que tiene una holgura de 55 unidades o chapas de hierro acanalado. Y aquí tienen el precio dual, que en el caso de Máximo, precio dual es igual a precio sombra e igual al valor de la variable dual. De este lado yo les pegué la salida del análisis de sensibilidad. Aquí dice rango en el cual la base no cambia. Entonces acá tengo variable, coeficiente. Recuerden que los análisis de sensibilidad se realizan sobre los coeficientes. Los coeficientes, estos son los coeficientes de la función objetivo, que los tienen allá arriba. Y aquí están los intervalos de sensibilidad que ya calculó el lindo. ¿Qué es lo que quiere decir este? Quiere decir que este coeficiente puede incrementarse hasta en 19 o disminuir hasta en 1,7272 y estaría dentro del intervalo de sensibilidad. ¿Sí? En este caso, como es una variable básica, si se producen modificaciones dentro de este intervalo, o sea, no aumenta más de esto o no disminuye más de esto, lo único que va a cambiar va a ser el valor de Z. Lo mismo para los otros. Acá donde dice infinito, quiere decir que del gancho 3, ¿sí? Puede incrementarse hasta en 1,055 o disminuir infinitamente, que va a tener que ser, o sea, ¿qué es lo que está diciendo acá? Observen ustedes que hay una restricción acá, que dice que como mínimo tiene que producir 40. Entonces, por eso aparece este infinito acá. Porque como tiene una restricción de que por lo menos tiene que producir 40, es decir, que por más que disminuya, lo mismo va a tener que seguir con esa variable en la base. Y acá aparecen los rangos de los valores de la mano derecha. O sea, primera restricción, segunda, tercera y cuarta. ¿Sí? Entonces acá tenemos el valor actual, que sería este, el incremento admitido y la disminución admitida. Como esta es una restricción no limitante, se puede incrementar infinitamente, que lo único que va a cambiar va a ser la holgura. Y este sería lo máximo que puede disminuirse. Y acá tenemos para las otras restricciones en cuánto se puede incrementar o en cuánto se puede disminuir. La misma información tenemos aquí. Esta es la salida de Solver, con una aclaración. Por ahí los nombres acá varían algunos, sobre todo el de la holgura, el estado, porque depende de la versión de Excel que ustedes tengan en su computadora. O sea que algunos de estos valores, de estos nombrecitos pueden variar, hay que ver qué nombre tiene la versión que tienen ustedes. Perdón, Clau, yo no estoy escuchando nada. Como que de golpe te dejé de escuchar. No sé si al resto le pasa lo mismo. Sí, no se escucha. Sí, no se escucha. ¿Se le habrá cortado el internet, capaz? Yo la veo conectada, pero puede ser. Sí, pero tampoco está compartiendo. Ahí la chateé. Ahí se está conectando, ¿no? ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Ahí Bien. volvió, profe. Sí, se ve que se cortó. Raro, nunca se me Para mí había... fue internet tuyo porque de golpe a mí Sí, me debe apareció ser. Claudia Cariñano y de host. Entonces dije, se ve que se desapareció y volvió a aparecer muy rápido. Sí, es la primera vez que se me corta. Pero bueno, vamos a volver a compartir pantalla. Y no sé dónde habíamos quedado ahora. No sé hasta dónde escucharon ustedes. Justo cuando Estábamos estaba viendo por empezar ahí. Solver, bien.
Entonces lo que les había dicho de Solver, que dependiendo de la versión que ustedes tengan de Excel, algunos nombres pueden cambiar aquí, ¿no? Sobre todo el que dice holgura, el que dice estado, bueno, porque está traducido por un chino. Entonces a lo mejor en vez de decir, ven acá dice sombra, precio, en vez de precio, sombra. O sea, están traducidos así bastante pobres. Aquí tenemos el valor de la función objetivo. Aquí tenemos los valores de las variables. Aquí dice valor original 000 porque empieza con la primera solución, o sea, con los valores de las variables 0. Aquí hay una diferencia con el lindo, ¿no? Acá me está diciendo el estado de la restricción. No vinculante quiere decir no limitante, vinculante, limitante. Aquí lo que yo tengo son los valores del lado izquierdo, vendrían a ser. Y aquí la holgura, ¿sí? ¿Ven? Valores del lado izquierdo y en este lado la holgura. Esa es una diferencia con el lindo. Obviamente que del lindo lo puedo sacar fácilmente porque hago el valor del lado derecho menos la restricción me va a dar el valor del lado izquierdo. Aquí tenemos el análisis de sensibilidad. Entonces me dice de nuevo, ¿qué variable? ¿Sí? ¿Cuál es el valor de la variable en la solución? El costo reducido, que ya habíamos, es lo mismo que en el lindo, el coeficiente que tienen en la función objetivo, y aquí tienen el análisis de sensibilidad. O sea, lo que se puede aumentar o lo que se puede reducir. ¿Sí? ¿Se acuerdan que aparecía infinito? Acá no usa el infinito, sino que lo pone de esta manera. Y acá sería el análisis de sensibilidad, pero de los valores del lado derecho. De nuevo, valor final, repito, esto es del lado izquierdo. Precio sombra, ¿sí? Que sería, sí serían los valores de las variables del dual. La restricción del lado derecho, ¿sí? Y acá aumento o disminución. Este sería el que aparece como infinito en el lindo. Tienen que aprender a ver dónde está cada cosa en cada uno de los dos software. Bien. Estas son las preguntas que originalmente trae el problema. Yo creo que le agregué una. Y hay una que no la contesté acá, pero después la van a contestar ustedes. Yo les voy a dejar las transparencias, ¿sí? Que dice formula el problema dual. Entonces la primera pregunta dice, especifique cuál es la solución óptima y cuál es el beneficio máximo. ¿Dónde vamos a buscar? En el lindo lo buscamos aquí, o sea, la solución, tengo los valores de las variables y el valor de z. Valor de z, valor de las variables. Con una aclaración. Cuando nosotros decimos solución, son los valores de las x. ¿Sí? Fíjense que dice solución óptima y acá dice beneficio máximo, que sería el valor de z. ¿Está? Esto ténganlo presente. ¿Dónde están en el solver? Valor de la función objetivo, y aquí tengo los valores de las variables, o sea, la solución. Entonces, ¿cuál es la solución óptima? Debería producir 57,5 ganchos 1, 85 ganchos 2, 40 ganchos 3, va a usar todo el hierro plano, el hierro redondo, le van a sobrar 55 chapas o unidades de hierro acanalado, y cumplimos con la producción mínima que era de 40 ganchos tipo 3. Y el beneficio máximo es 2.667,50. Bien, empezamos ahora el análisis de sensibilidad y los valores de las variables duales. Dice, Juan recibió una oferta de hierro redondo a un peso por unidad, o sea, por chapa. ¿Deberá comprarlo? Lo primero que nos tenemos que fijar es si el hierro redondo lo hemos usado totalmente o si todavía tenemos disponible. Porque si tenemos disponible, ¿tiene sentido comprar? No. No. Entonces primero nos fijamos. Hierro redondo, ¿sí? Valor final 1150. Fíjense acá, holgura, no tengo, quiere decir que lo usé todo. Sé que en principio... Profe, pero no ¿qué? necesitaría saber el costo No, del hierro. no, ya te explico.
Esto Bueno, me está pidiendo un peso más de lo que yo estoy pagando actualmente. ¿Sabes por qué no es necesario saber el costo? Porque nosotros estamos trabajando acá con contribución a las utilidades. O sea, la función objetivo ya está, calcula la contribución a las utilidades, es decir, precio de venta menos costo. ¿Está bien? Y como el valor de la variable dual te da el incremento que se produce en la contribución por cada unidad adicional, vos necesitas saber si es contribución a las utilidades o beneficios solamente en cuánto te cobran de más. ¿Está bien? Pero no me hace falta saber cuánto pagué ya, porque lo tengo descontado en la función objetivo. ok. Bien. Entonces, me piden un peso. ¿Está bien? Yo me fijo acá, buscamos precio sombra, este era hierro redondo, me fijo, precio sombra dice 1,5833, ¿sí? ¿Qué quiere decir este? El precio sombra es el valor de la variable dual. ¿Qué les dije que era? Incremento de Z ante incremento unitario del lado derecho. O sea, para este caso, ¿en cuánto crece el valor de la función objetivo por una unidad más de hierro redondo? ¿Está bien? ¿Qué me está diciendo entonces? Que por una unidad más de hierro redondo, la función objetivo crece en 1,5833. O sea, voy a ganar 1,5833 pesos más. Y me están pidiendo un peso. ¿Me conviene comprarlo? Sí, Claro. ¿Se entiende? Sí, porque estaría ganando 0,58, Más. digamos, más. Sí, exactamente. ¿Mm? Entonces, ¿en dónde nos vamos? Dice, ¿deberá comprarlo? Sí. Entonces, ¿dónde nos fijamos? Dijimos que era vinculante. Y aquí tengo el precio, ¿no? ¿No? Después dice, ¿hasta qué cantidad puedo comprar ese precio? Y acá hay una cuestión. El precio sombra tiene validez dentro del intervalo de sensibilidad. Entonces me fijo en el intervalo de sensibilidad y me dice que puedo aumentar hasta 110 unidades. Eso quiere decir que si yo compro hasta 110 unidades, yo sé que la función objetivo va a crecer en 1,5833 por cada unidad. Si yo compro más de 110, ya no sé cuánto va a impactar en la función objetivo. ¿Está bien? Entonces, ¿hasta qué cantidad puede comprar a ese precio? Hasta 110. ¿Se ese es entiende? el intervalo que vamos a aprender a definir la clase Claro, que viene. Ok, exactamente. La clase que viene vamos a ver cómo se calculan estos valores. Y lo vamos a hacer con este mismo problema. ¿Sí? bueno. ¿Se entendió? Entonces, ¿hasta qué cantidad? Hasta 110. No quiere decir esto que no me convenga comprar 120. Lo que quiere decir que a ese precio, hasta 110. Más de 110, yo no sé qué precio es. ¿Se entiende? ¿O no? Porque a lo mejor más de 110 ya no me conviene. ¿Y por qué ¿Por no me qué? convendría si es una ¿Y por qué oferta? no me convendría? Porque puede ser que el incremento que se produce en Z sea menor a un peso. Entonces ya Bien. no me conviene. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Bien. Y además, si yo compro hasta 110, yo sé que la estructura de la solución no va a cambiar. O sea que yo voy a seguir fabricando estos tres tipos de gancho. En cambio, si compro más de 110, tengo que volver a resolver porque ya no sé si voy a seguir fabricando los tres o voy a fabricar menos de alguno o de alguno inclusive no fabrico y de otros fabrico más. Profe, ¿y si nos ofrecen el mismo hierro redondo, pero en vez de un peso adicional, un peso menos? Nosotros estaríamos ganando 2,58 Claro, por unidad. claro. ¿Mm? O sea, en ese caso, Que lo siempre que ofrecen sea de más menos. barato quiere decir que sí, pero en la función objetivo, y esto es lo que les iba a decir, esos son todas cálculos que vos haces aparte, porque en la función objetivo va a impactar esto. O sea que si, suponte que yo compre 100 unidades para hacerlo redondito, 100, entonces la función objetivo va a crecer en 158. O sea, si yo compro 100, suponte que compre 100, ¿está bien? Nutribón, ¿no es? El incremento de Z
va a ser igual a 100 por 1,583. O sea que el incremento de Z va a ser igual a 158,3. Eso es lo que va a aparecer, eso es lo que va a ser el incremento de Z. O sea, si vos, por ejemplo, tomás el problema y reemplazás, y en lugar de poner era 1150, pones 1250, te va a aparecer el valor de Z, va a ser 2667,5 más esto. ¿Se entiende? Ahora Sí, en profe. tu bolsillo va a quedar Sácame el aire, que estoy 158, cambiando. ¿sí? Va a quedar 2667 más solamente 58,3. El neto te va a quedar en tu bolsillo. Lo mismo que se habla de incremento, digamos, lo que a vos te va a quedar en el bolsillo tuyo, ¿no? ¿Se entendió o no? Sí, profe. ¿Sí? Por lo tanto, si a vos te dice que te ofrecen hierro redondo a menos de lo que estás pagando, y sí, te conviene. ¿Está bien? ¿Entiendes? Sí, Y profe, quedó claro. la función Z va a incrementarse en el precio sombra que a vos te dé. Ahora en el bolsillo tuyo, si vos pagas menos, se va a impactar en una mayor cantidad. ¿Bien? Bueno, ¿Y qué pasa cuando el precio sombra es negativo? ¿Cómo ya lo hacemos en vamos a ese ver. caso? Ya lo vamos Bueno. a ver. Entonces, ¿hasta qué cantidad? Hasta 110. ¿Está bien? Lo mismo aparece acá, ¿no? Tiene que ver dónde buscar la información. Está la misma información, ¿lo ven? Acá está el precio dual, que en el caso de máximo es igual al precio sombra, y aquí está el límite en el cual yo me tengo que fijar. Ah, no sabés, ¿Sí? la noche que no estuviste vos, Ahora dice, boluda. ¿en cuánto podría incrementarse la utilidad total Sí, llorá por por la unidad de ropa. hierro plano? A ver quién me lo dice. ¿En cuánto puede incrementar la utilidad total por cada unidad adicional del hierro plano? ¿En dónde se fijan? En el precio igual. Sí, en el precio dual o precio sombra. Bien, 1,11, puede ser, no sí. veo bien. Ahí está, ahí te saqué para que lo vieras. Sí, ahí está. 1,11. Perfecto. ¿Sí? Recuerden que, se lo voy a poner acá, el valor de la variable dual o precio sombra es igual al incremento que se produce en Z por cada incremento unitario en el valor del lado derecho. Entonces acá les dice que se incrementa esto en una unidad, ¿sí? Entonces dice cuánto podría incrementarse la utilidad total por unidad adicional. Entonces me fijo acá, ¿sí? O aquí, donde les guste más. Depende de la salida que tenga. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Uy. Vamos a ver esta ahora. Dice, si la utilidad del gancho 2 se incrementa en 5 pesos por unidad, ¿cuál será la nueva solución? ¿Y cuál el valor de la utilidad total si es que existe alguna variación? Utilidad del gancho 2 se incrementa en 5 pesos. ¿Qué es lo que nos tenemos que fijar? Se incrementó el coeficiente que acompaña al gancho 2. Entonces nos fijamos acá. Coeficiente actual del gancho 2, 16. Y dice que se incrementa en 5. Me fijo acá, ¿ven? Está dentro del incremento admitido. Se puede incrementar hasta 10. ¿Estamos? O sea, está dentro del intervalo. ¡Ey, Ramón tiene hambre o qué? Entonces se incrementa en 5. Está dentro del intervalo. Bien. ¿Se trata de una variable básica o no básica? Me fijo acá. ¿Cómo es la variable? ¿Básica o no básica? Básica. Es básica, porque es positiva, ¿verdad? Estoy produciendo 85 unidades. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La estructura de la solución no va a cambiar. Voy a seguir produciendo los mismos, voy a tener la misma holgura, ¿está bien? Pero ¿qué es lo que va a cambiar? El valor de Z. ¿Por qué? Porque yo ahora por cada gancho que produzca voy a ganar 5 pesos más. ¿Cómo calculan el incremento de Z?
De nuevo, con el precio igual. ¿Cómo? Con el precio igual también. ¿Cómo lo harías? O si no, díganme cuánto les da el incremento de Z. ¿Contamos lo que se puede incrementar o no? Claro, vos estás ganando ahora 2.667,50. Yo te digo, si vos vas a ganar 5 pesos más por cada unidad de gancho 2, ¿en cuánto se te va a incrementar? Y en 85 por 5. Perfecto, 85 por 5. Ese es el incremento, ¿sí? Entonces, la solución permanece óptima, lo único que va a cambiar es el valor de Z y se va a incrementar en 5 pesos por 85 unidades que son las que estás produciendo. O sea, ese es el incremento. Si yo quiero ahora sacar el valor de Z, el valor de Z va a ser 2.667,50 más los 425. Y eso me va a dar el nuevo valor de Z. Los valores de las variables no van a cambiar. La solución permanece igual. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, pues. Si hubiese aumentado, por ejemplo, más de 10, sale del intervalo. Entonces ahí lo tengo que volver a resolver porque a lo mejor me conviene dejar de fabricar de otros para fabricar más de este. Y entonces va a cambiar la solución, van a cambiar los valores de las variables. Cuando sale del intervalo, repito, tengo que volver a calcular. Bien. La pregunta G, indique dónde se encuentran los valores de las variables duales en los informes de los software. Si yo a ustedes les doy esto, por ejemplo, y les digo, ¿cuál es el valor de Y sub 2? De la variable dual Y sub 2. ¿Dónde lo buscarían ustedes? El precio dual, Del hierro plano. Sí. ¿Sí? Entonces los valores de las variables pales aquí y aquí de las de holguras duales. Y aquí tienen sería lo mismo, ¿sí? Y las holguras. Y acá hay una aclaración. Como el problema es de máximo, el precio dual y el precio sombra es igual. Ahora, el precio sombra, este sí son los valores de las variables, exactamente. ¿Está bien? En el caso de máximo coinciden, pero si el problema fuera de mínimo, el precio dual es el negativo del precio sombra. O sea, es el precio sombra multiplicado por -1. ¿Por qué pasa esto? Porque el precio sombra, que es el valor de la variable dual, me dice en cuánto se incrementa el valor de Z si se incrementa en una unidad el valor del lado derecho. ¿Está bien? En cambio, el dual price, o sea, el dual price, lo que me dice no es el incremento, lo que me dice es en cuánto se mejora. Entonces, si es máximo, un incremento equivale a un mínimo, un incremento equivale a una desmejora. ¿Se entiende? Después, en el libro está, y si yo armé un cuadrito que después se los voy a subir para ver si así lo aprenden. Pero es simplemente tienen que tener en cuenta eso. El precio sombra es el valor de la variable dual y representa incremento. El precio dual representa mejora. Y cuando digo mejora, me tengo que fijar en cómo es el objetivo. Y acá dice, ¿qué significa esto? Lo que me preguntaban recién. ¿Qué significa? Con respecto al problema, el valor de la variable dual correspondiente a la última restricción. O sea, este valor. ¿Mm? Lo primero que tienen que hacer, ¿qué les dije yo? Saber el significado matemático. ¿Qué significa ese -1
1,0556. Significa que si se incrementa en una unidad el valor del lado derecho de esa restricción, la función objetivo va a incrementarse, o sea, va a disminuir en 1,0556. ¿Estamos? La de mínimo. No. En este caso, Ah, en el caso acá, este. mira, Sí, 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 ¿qué sí. dice acá? Ahí está, ahí está. ¿Está bien? Ahora, ¿qué representa esa restricción? Que tenías una restricción de producción mínima. Te decía que tenías que producir por lo menos 40 unidades. Entonces, ¿qué quiere decir con respecto al problema? Que si yo incremento en una unidad el lado derecho, o sea, si en lugar de 40 tengo que producir 41 ganchos, la función objetivo va a decrecer en 1,0556. O sea, voy a dejar de ganar, voy a perder 1,0556. ¿Sí? Por cada gancho que yo produzca más allá del mínimo que me permitan, que me pidan. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, profe. Acá son iguales porque el problema es de máximo, entonces te está dando lo mismo en cualquiera de los dos. Entonces, que si nosotros superamos las 40, que serían como el mínimo que tenés que fabricar, vamos a perder por cada unidad menos 1,05, digamos. Claro, exactamente. Seguramente que si vos a este problema le sacas la restricción de mayor o igual a 40, el gancho 3 no lo produce, porque no le conviene. ¿Está bien? Claro, quedaría como 0, digamos. Claro. Por otro lado, si uno lo sigue interpretando, dice, bueno, entonces quiere decir que si yo en lugar de 40 produzco 39, ¿qué va a pasar? Y estaríamos incumpliendo la restricción. Bueno, pero suponte que ahora te digan, no, mira, en lugar de 40 quiero 35. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Va a ganar más o va a ganar menos? No, para mí va a ganar un poco más, porque si por cada unidad que hacemos del gancho pierde plata, quiere decir que no le conviene hacer el gancho 3. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué me está diciendo el precio sombra de menos 1,0556? Que por cada unidad más allá de 40, yo voy a perder o dejar de ganar 1,0556. ¿Está bien? Entonces, recuerden la proporcionalidad. Por cada unidad por debajo de 40, quiere decir que voy a ganar 1,0556 más. ¿Me entiende? O sea que si ahora, en lugar de pedirles 40, les piden 35, fíjense que acá al lado derecho te dice que puedes reducir hasta 40 y que va a ser esta la modificación. Si yo la reduzco en 5, quiere decir que el valor de Z, que es este, se va a incrementar, porque yo voy a reducir, en 1,0556 por 100. Todas esas pruebas, después pónganse un día con el software y para que se convenzan ustedes, primero respondan así, después vayan haciendo los cambios en el modelo y vayan viendo cómo se modifica. Pero siempre recuerden que es de un parámetro a la vez, solo uno. ¿Estamos? Entonces, la respuesta es, por cada gancho 3 que se produzca por encima de 40, la contribución total disminuirá en 1,0556. Consultas. ¿No? No, profe. Cuando nos A mí- pongamos a hacerlo, yo calculo que van a salir. A mí me quedó Sí. una consulta, profe. ¿Sí? En el estándar, que era un caso particular del Sí. mixto, Sí. que no tenía restricciones, No, las eh, variables no tienen restricción de signo. Sí. claro, no tenían restricción de signo. Entonces, si la I es el precio, ¿qué sería un precio negativo? Ahí sería el caso del precio sombra.
No, siempre el precio sombra, la interpretación del negativo del positivo, lo que estoy diciendo, por eso les decía que ustedes siempre se tienen que acordar, a ver, espera, lo que significa matemáticamente. Bien, entonces, vos siempre te tenés que acordar que el precio sombra, cualquiera sea su signo, o sea, el Y sub I, lo que te va a dar es el incremento que se produce en Z ante un incremento en el valor del lado derecho. ¿Está bien? Incremento, cuando uno pone así, significa que puede ser un incremento positivo o un incremento negativo. Entonces, si te da un valor negativo, significa un incremento negativo, ¿verdad? Entonces, ¿en cuánto disminuye? Por eso siempre ahí me quedó esto claro. es lo que tienen que tener ustedes bien en claro. Y fíjense que si yo le digo a ustedes, ¿en cuánto se incrementa Z? ¿Lo despejan de ahí? Miren. ¿Sí? ¿Ven qué fácil? Bueno, ¿estamos? Sí, profe. Hoy no tenemos cuestionario, así que acepto todas las consultas que quieran hacerme y antes de que ya veo que ya se han ido varios y se están yendo, antes de que se vayan, yo les diría que para poder aprovechar bien la clase que viene con el profe, repasen en el libro, le den un repaso a lo que es dualidad, todo lo que es dualidad, y que en la parte de sensibilidad vean la parte gráfica y la parte de interpretación de los intervalos. Y para la semana que viene, el lunes que viene, nosotros vamos a ver el cálculo de los intervalos, que también sería conveniente que al menos vean los videos donde está el cálculo de los valores del lado derecho y cálculo de los coeficientes de la función objetivo, que creo que a ese los hice con el problema de fabricaciones manual. Entonces, si ustedes los ven al video ese, después hacemos el mismo cálculo, pero con este problema.